Bien, básicamente en este resumen vamos a mostrar lo esencial, ¿no? Por ejemplo, la comparación entre los distintos autómatas que tenemos acá, ¿no? En el que cada autómata vemos que está contenido dentro de otro, ¿no? Y cada autómata genera una gramática que esta a su vez genera un lenguaje, ¿no? Aunque bueno, en este caso generarían varios, ¿no? En el caso de la gramática de tipo 2 y gramática de 4. En las abreviaturas son así, ¿no? Un autómata finito genera una gramática regular, ¿no? Por ende son presiones regulares. Un autómata de fila, una gramática libre de contexto o independiente, ¿no? Acotado, generalmente acotado genera una gramática sensible al contexto o dependiente, ¿no? Como se indica acá. Y una máquina de Turing genera una gramática restricta o recursivamente numerable, como se indica acá, ¿no? Y esta a su vez genera un lenguaje recursivamente numerable. Entonces, acá la diferencia entre estos dos lenguajes que uno acepta y el otro decide. Entonces, cada máquina, cada autómata tiene una denotación, ¿no? Por ejemplo, vemos acá de que todos entienden como el conjunto finito de estados, luego el resto de elementos vendrían a variar. Vemos de que acá las restricciones van aumentando conforme voy aumentando, ¿no? El tipo, ¿no? El grado, el tipo, la gramática, ¿no? Por ejemplo, el gramática tipo 0 no tiene ninguna restricción, por ende se llama irrestricto. Entonces de esta forma podemos ver de que puede cumplir con la regla compresora, sin que la parte izquierda puede ser mayor que la derecha, no es la posibilidad que se puede dar. También tenemos que la siguiente gramática puede cumplir con la regla de sustitución, pero no la anterior, ¿no? Y entonces de esta forma tendríamos una gramática sensible al contexto, ¿no? Por cierto, con respecto a las restricciones, esto significa de que la parte izquierda tiene que ser menor o igual que la parte derecha, ¿no? Por ende es que este de acá no puede cumplir con la regla de compresora que se indicó anteriormente. Bueno, entonces, como vemos acá, las restricciones van aumentando conforme se hace más restricta, por así decirlo, ¿no? Entonces, no olvidar de que el T significa terminal y el no T significa no terminal, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, lo que vendría a tener, ¿no? Una gramática, ¿no? Cuanto a sus elementos, ¿no? Como vemos acá están las variables terminales y las variables no terminales que indiqué anteriormente acá. Aunque terminal significa porque, la redundancia significa que termina, ¿no? Ahí la expresión, o sea, que ya no se puede convertir más, ¿no? Aunque en realidad sí se puede convertir, pero normalmente no se convierte, ¿no? De una variable terminal a una no terminal, pero de una no terminal a una terminal sí. Entonces, normalmente, ¿no? Pero acá tenemos el resumen total, ¿no? En donde está todo lo que vendrá a ser las comparaciones, ¿no? Entre lenguaje gramática de autómata y básicamente esto es una propiedad que hay que explicar, ¿no? Por ejemplo, el determinismo viene a ser en que por ejemplo en este grafo, ¿no? Y vemos de que esta flecha de acá que se llama a sí mismo, ¿no? Tiene una letra distinta a la otra, ¿no? A esta letra, ¿no? Que está contiene la otra flecha, ¿no? Entonces, mientras sean distintos, hay determinismo, ¿no? Si es que hay alguna otra flecha que tiene una letra igual que otra que sale del mismo grafo, ¿no? Entonces es no determinismo, ¿no? Entonces, con respecto a estos grafos, pues el autómata de pila vendría a ser uno de ellos, ¿no? Donde este vendría a ser uno de ellos, un ejemplo. Un grafo en donde, como se ve acá, su estructura, en cada flecha la estructura es básicamente leer un 0, ingresar un lambda y reemplazar un a, ¿no? En este caso, ¿no? De la misma manera acá, ¿no? Leer un 1, ingresar un a y reemplazar un lambda. Ya esto de acá básicamente es
un ejemplo, ¿no? En donde esta U de acá no la tomen en cuenta, pero va a servir para mostrar a continuación. Esto de acá no debería ir esta U. Pero, ok. Acá observamos que tenemos que conseguir este lenguaje, ¿no? Donde primero tenemos que empilarlo. Acá vemos, por ejemplo, que inicialmente tenemos ya empilada la Z, ¿no? O sea, ya va empilada. Aunque normalmente no va la Z, pero en algunas situaciones, en algunos tutoriales también se encuentra así, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en esta flecha también puede ir lambda, ¿no? En lugar de Z. O sea, se pueden olvidar completamente la Z y reemplazarla por lambda, pero eso es por cuestión de normalidad, ¿no? Entonces, como vemos acá empilamos A, ¿no? Acá leemos lambda y empilamos A, ¿no? Entonces acá de la misma manera leemos A, acá leemos una A, ¿no? Observamos una A y lo reemplazamos con lambda, y lambda vendría a ser el vacío, ¿no? Básicamente como es vacío se tiende a borrar, entonces así es como que continúa la lectura, ¿no? Sí, esto es la misma estructura que indica acá de leer, ingresa y reemplaza. Entonces, ya este es un lenguaje, ¿no? Pero ahora vamos a ver otro, ¿no? Que vendrá a ser ahora un 0 al n y un 1 a la 2n, que es distinto al anterior. Y acá varía en parte, ¿no? Donde vemos que ustedes ya no, para pausar y analizar y hacerse la misma pregunta, porque luego porque son similares, entonces ya en este caso tenemos otro ejemplo que vendrá a ser un tercer ejemplo, por así decirlo, ¿no? O sea, este vendrá a ser el segundo ejemplo y este vendrá a ser el tercero, ¿no? Acá tenemos la unión de dos lenguajes, por así decirlo, y ahora lo tenemos uno solo, donde acá tenemos una ruta y acá la otra ruta, ¿no? Entonces estas se han unido, ¿no? ¿Con qué se han unido? Con el Q7, ¿no? Que vemos a la izquierda, ¿no? Con las flechas escribiendo lambda, leyendo lambda y lambda, ¿no? Entonces, para hacer esto, para hacer por ejemplo este grafo, se utiliza el programa JFlap, que también sirve para bastantes situaciones, ¿no? Por ejemplo, si queremos ir a la gramática, le damos en grammar. Si queremos hacer un autómata finito, le damos en finito autómata. ¿Sí? Así como para la máquina de Turing o Turing Machine, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, acá se ha ingresado, ¿no? Lo que vendría a ser este grafo, y ¿no? se ha hecho un entrada, ¿no? Se ha probado, ¿no? Entonces para eso sirve el JFlap, ¿no? Y ahora vamos a otro ejemplo que vendrá a ser la gramática, ¿no? Pero en este caso vendrá a ser sensible. Esto anteriormente era un grafo, ¿no? un autómata, ¿no? Entonces ahora vamos a ir con una gramática, ¿no? En donde, como se ve a la izquierda, tenemos las reglas, ¿no? Y de arriba le damos un input, ¿no? O sea, lo que vendría a ser la entrada, ¿no? Por ejemplo, acá en este caso mi entrada ha sido o sea, la gramática, o mejor dicho, el lenguaje de este ejemplo es lo que vemos arriba en la barra de título, ¿no? El A elevado a la n, B elevado a la 2n más 1 por A elevado a la n, ¿no? Entonces acá observamos de que vamos a encontrar una A. Por ejemplo, si n es igual a 3, por ejemplo, obtendremos lo que está acá en la entrada. Entonces tendremos 3 A's, ¿no? B, bueno, cuando n es 3, en este caso sería 7, ¿no? Entonces encontraremos 7 B's y 3 A's, ¿no? Entonces de esta forma es como vemos, ¿no? Que se ha ingresado, ¿no? En el input. Entonces
De esta forma ya tendremos no, en el JFLAP lo que vendrá a ser las reglas, ¿no? Para probar, ¿no? Lo que vendrá a ser si es que llegan a funcionar, ¿no? En caso de que no funcione va a decir rechazado, pero estas reglas se tienen que hacer a forma manual, forma paciente, ¿no? Porque, por ejemplo, esta regla se ha tenido que cambiar, por ejemplo, esta línea de acá para convertir este 2n a la 1, ¿no? En 2n, ¿no? O sea, básicamente se tiene que hacer cambios acá en las reglas para poder llegar a conseguir el cambio en el lenguaje, ¿no? Entonces de esta forma el SD ahora se convierte en esto, ¿no? Para que después de que se haya dado varias veces esta regla, ¿no? Al final termine con esto, con A mayúscula, B mayúscula. Entonces, de esta forma, ¿no? Ahora para transformarlo de 2n a n he tenido que quitarle una B, ¿no? Por ejemplo, estas 3 Bs de acá. Y disculpen si es posible que haya alguna regla que sea innecesaria, pero básicamente esto era para el ejemplo, ¿no? Ya ustedes se encargarán de verlo y chequear, ¿no? Si es que es innecesario. Entonces, por ejemplo, ahora para cambiar de A, ¿no? a otra variable, tengo que cambiar estas 3, ¿no? Entonces, acá vemos que el A ha cambiado a C, ¿no? En esas dos últimas reglas. Y esto se realiza con el JFLAP.